Sean bienvenidos a este último episodio de nuestra segunda temporada de la Catequesis del Nefrón. Como anticipé la semana anterior, he querido cerrar este ciclo con el cumplimiento de una promesa que tuvo lugar hace ya más de un año. Cuando estábamos estudiando los alcances de la fe cristiana en la creación, trajimos a colación la llamada teología del cuerpo de San Juan Pablo II. En ese momento, prometí retomar este tema más adelante en la catequesis para hablar de la llamada redención del corazón. Ha llegado el momento de que cumplamos con esa deuda y completemos de este modo la reflexión que se hizo en el capítulo anterior sobre el carácter transformador y liberador del don de la gracia que recibimos por la entrega sacrificial de Jesucristo en nuestro favor. ¿Cómo había quedado marcada por el pecado la vocación al amor que Dios previó desde el comienzo e inscribió en la estructura esponsal de nuestros cuerpos? ¿Y de qué manera alcanza la salvación obrada por Jesucristo esta dimensión tan importante de la vida humana? Me ha parecido pertinente completar la reflexión que se hizo en el capítulo anterior sobre la fuerza liberadora y transformadora que tiene la gracia que nos ha sido regalada mediante el sacrificio pascual de Jesucristo, con una nueva consideración sobre la llamada teología del cuerpo, que profundice más particularmente sobre lo que San Juan Pablo II llamaba redención del corazón. En efecto, de lo que acá se trata es de entender cómo el matrimonio cristiano, con todas sus exigencias, no termina de ser comprensible si no se le piensa desde el horizonte de la transformación interior que el Espíritu obra en quienes están dispuestos a acoger el don de la salvación. Si se la saca de este contexto, la enseñanza de la Iglesia parecerá cruel y agobiante. Pero si se lee dentro del mismo, se nos presentará como un signo elocuente en el que se condensa de modo profundo toda la realidad de la salvación. ¿Y qué mejor manera de partir a hablar sobre este tema que comenzar, como hizo el propio San Juan Pablo II, de una consideración atenta de las enseñanzas del propio Jesús sobre el asunto? Esta se puede ver sintetizada de modo bastante claro en la sección correspondiente al Sermón de la Montaña, discurso en el que Jesús haría un incisivo contraste entre los preceptos de la antigua ley mosaica y el nuevo horizonte de exigencia al que quería invitar a sus discípulos. En ese contexto, el maestro afirma: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la hiena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la hiena. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ya comentamos brevemente este pasaje hace unos cuantos capítulos, cuando sintetizábamos las enseñanzas de Jesús. Y como se ve, en el mismo se afirman de modo bastante categórico expresamente algunas de esas cosas particularmente irritantes para quienes acusan a la Iglesia de estar obsesionada con el sexo. Como en otras ocasiones, es posible que acá Mateo haya hecho prevalecer el afán sistemático, colocando la enseñanza de Jesús sobre la materia en el contexto de un discurso que cubre de modo orgánico su doctrina moral. No obstante, en lo que se refiere al tema del adulterio y el divorcio, hay que tener presente que la enseñanza de Jesús está derogando de un modo muy explícito ciertas normas que estaban contempladas en la ley de Moisés. Por eso no sorprende que la enseñanza aparezca nuevamente en otro pasaje del Evangelio, que describe de modo más pormenorizado el contexto de la disputa rabínica en el que debió producirse. Se acercaron a él algunos fariseos, y para ponerle a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que no son ya dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, entonces ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. La alusión a una excepción por unión ilegal o simple fornicación puede suscitar cierto desconcierto inicial, pero parece ser que dice alusión a aquellos casos en los cuales aquello a lo que se le está poniendo fin no es un matrimonio como tal, sino una mera unión informal. Si se quiere, se puede ver acá un antecedente bastante claro de lo que dentro de la Iglesia son los procesos de nulidad, en los que se investiga si lo que en su momento fue tenido por matrimonio reunía realmente los requisitos necesarios para calificar como tal, o por el contrario estuvo afectado por un vicio que impidió la constitución válida del lazo conyugal. En los casos en que ocurre eso,
La Iglesia ciertamente no tiene problemas con admitir que los involucrados vuelvan a casarse, puesto que en realidad jamás han dejado de ser solteros, si bien en ciertos casos puede imponer alguna prohibición canónica para impedir que se intente nuevamente contraer matrimonio mientras no se haya superado la situación que vició el consentimiento anterior. Pero hecha esta salvedad, queda muy clara la doctrina de Jesús al respecto. La sexualidad solo es ordenada si se vive al interior del matrimonio, y esta es una unión que vincula a un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. La Iglesia sencillamente no podría renunciar a esta enseñanza sin apartarse de lo que nos transmitió de modo muy inequívoco el propio Jesucristo. Y si en algún momento da la impresión de que se está siendo tolerante con una situación ajena a este orden, esa es una mera concesión misericordiosa al endurecimiento de nuestro corazón, que herido por el pecado experimenta dificultades para ajustarse a las exigencias de la ley divina. Pero no estamos acá ante una reglamentación excesiva y agobiante. ¿Por qué no podemos decir sencillamente a cualquier pareja que se tiene un fuerte deseo de entregar mutuamente y compartir la vida? Amor es amor y punto. Nada más importa si los sentimientos que los inspiran son auténticos. Naturalmente, esta retórica de el amor libre y espontáneo, que tanto escuchamos hoy por ahí, tiene el preocupante problema de manosear el concepto de amor hasta el punto de vaciarlo de cualquier significado concreto. La buena prensa que hoy tiene el amor hace que sea una palabra cuya manipulación abusiva ha llevado a que pierda significatividad, lo que se observa especialmente en la posibilidad de invocarla para justificar conductas contradictorias. A fin de cuentas, tanto quienes se mantienen fieles a su cónyuge como quienes cometen adulterio pueden decir sinceramente que lo han hecho por amor. Tanto los novios que se respetan mutuamente y esperan hasta el matrimonio para tener relaciones, como aquellos que no aguantan y se entregan anticipadamente, dirán también que lo han hecho por amor. Y el mujeriego incontinente y el célibe que se mantiene firme en su propósito de abstinencia dicen que lo hacen porque están enamorados, etc. Ahora bien, sería reduccionista responder a estas paradojas diciendo que solo en algunos de los casos hay verdadero amor y que en los otros el concepto se ha usado de modo completamente impropio. Antes bien, parece que en realidad lo que ocurre es que la palabra en cuestión tiene una multiplicidad de sentidos interconexados, es decir, que hay distintos niveles en los que se da el amor, y aquello que es característico de algunas formas de amor resulta contradictorio con otras. Y todo esto no solo genera un enjambre teórico, sino también verdaderas confusiones vitales. ¿Con cuánta frecuencia no nos descubrimos incapaces de reconocer los propios sentimientos o incluso reconocemos que estos parecen impulsarnos en direcciones francamente contradictorias? Pero quizá comenzar a distinguir un poco mejor estos niveles nos ayudó a clarificarnos más sobre este asunto y de pasada a entender mejor en qué consiste la famosa redención del corazón y la relación concreta que ésta guarda con el sacramento del matrimonio. Hace ya varios capítulos, cuando hablábamos sobre el misterio del Sagrado Corazón de Cristo y el amor que éste nos dirige desde la cruz, hicimos una distinción entre dos formas de amor en la que ahora conviene profundizar un poco más. Se trata básicamente de la distinción entre lo que podemos llamar el eros y el ágape. Comencemos por hablar un poco más en profundidad del primero de estos amores. Llamamos amor erótico o de concupiscencia al deseo de un bien que satisface cierta carencia del amante. El eros es un amor que se dirige hacia aquello que nos perfecciona o planifica, lo que llena un cierto vacío que llevamos dentro. Se trata de un amor que se caracteriza por conllevar sentimientos muy intensos. La presencia del objeto amado nos llena de alegría y nos hace experimentar todo tipo de cosas positivas, mientras que su ausencia se percibe como un agudo dolor que nos cuesta soportar. Esta es la clase de amor que lleva a los enamorados a enviarse mensajes apasionados, diciendo cosas como «me haces tan feliz, te necesito, no puedo vivir sin ti», etc. El deseo erótico sobreviene con la espontaneidad abrasadora de los sentimientos apasionados. Nace sin que lo hayamos buscado y nos sorprende, arrebata y domina. Aunque el concepto de amor erótico suele ser con frecuencia reducido únicamente al plano del deseo sexual, será útil para estos efectos que lo entendamos de un modo mucho más amplio, como una realidad que es transversal a la condición humana y de la cual el deseo sexual es tan solo una de las manifestaciones más características o paradigmáticas. De algún modo, ser capaces de sentir semejante amor expresa algo mucho más fundamental del ser humano. Ser arrebatado por el deseo erótico nos permite constatar la propia indigencia, percatarnos de nuestra condición de seres radicalmente inacabados y necesitados de otros. Para abrirnos a este amor hace falta ser humildes. La autosuficiencia mata el eros, pues nos hace incapaces de aceptar que no somos perfectos, sino que por el contrario dependemos del aporte instituible que nos hacen los otros. Pero pese a toda esta belleza que lo caracteriza, el eros es también un sentimiento que tiene muchos aspectos oscuros. El amor erótico es posesivo y puede llevarnos a ver al otro como un mero objeto, como algo que yo puedo utilizar para satisfacer mis necesidades emocionales. El eros incluso tiende a absorber al otro en la propia persona, verlo como un anexo de mi yo que debe estar siempre disponible para satisfacerme y que no tiene valor independiente.
por eso este amor da lugar a los celos, y eventualmente a actitudes ridículas y peligrosamente territoriales. Para quien experimente esta clase de atracción, los demás son percibidos como competidores que amenazan nuestro pacífico disfrute del objeto amado. Además, el eros es un amor un poco voluble, que dura lo que dura los sentimientos. En cuanto el objeto amado deja de parecer apto para satisfacer nuestras necesidades o éstas pierden protagonismo, el deseo se extingue y progresivamente se va perdiendo interés en aquello que originalmente tanta impresión causaba. Desde la perspectiva del eros, la persona amada puede incluso ser eventualmente reemplazada por otra que parezca más atractiva. Estos mismos sentimientos que nos llevaron a enviar mensajes apasionados nos pueden más adelante conducir a declarar con frialdad: creo que ya se apagó el amor. O incluso, fue muy lindo, pero ahora ya me enamoré de otra. En resumen, el amor erótico puede conducirnos a tratar a la otra persona como una cosa y no como alguien, pues es poco sensible a la dignidad y valor intrínseca de quien amamos. Así, el deseo puede desordenarse, convertirse en un espejismo que nos arrastra a conductas y actitudes destructivas, persiguiendo a quien amamos de un modo que en lugar de satisfacer nuestros anhelos más profundos, los frustra y nos arruina. Y esto ocurre sobre todo porque muchas veces nos dejamos arrastrar por este amor, pero no nos hacemos realmente cargo de la verdad que se encierra en eso que estábamos sintiendo. Las emociones pueden engañarnos, y es necesario que sepamos tomar distancia crítica frente a ellas. De hecho, la obsesión desordenada por obtener una satisfacción inmediata de todos los deseos suele configurar conductas adictivas. Cuando se recurre repetidamente con el mero objeto de alcanzar placer a experiencias satisfactorias que han sido vaciadas de todo significado profundo, se produce una habituación de nuestro organismo que hace que experimentemos terribles síntomas de abstinencia cada vez que la satisfacción parece más difícil, y que además se desarrolle progresivamente una tolerancia que hace que las dosis iniciales produzcan un efecto menor cada vez. Al entrar en esos circuitos, la persona típicamente se desliza hacia los márgenes de las conductas normales y sanas, con el deseo de experimentar maneras novedosas de maximizar el placer, cosa que en definitiva nunca se logra, porque lo que realmente perfecciona y hace feliz al ser humano no es la maximización de las experiencias reconfortantes, sino más bien la capacidad de insertar esas experiencias dentro de un marco que le da sentido y nos ayude a ver nuestra vida como algo objetiva y auténticamente valioso. Ahora bien, pese a todos los problemas mencionados, el deseo sigue siendo siempre un elemento constitutivo del amor humano. En realidad, solo un ser perfecto y totalmente autosuficiente como Dios podría amar de modo completamente desinteresado. En nosotros, la afirmación del otro parte de reconocerlo como alguien que enriquece la propia vida, como un regalo maravilloso, portador de cosas que no tenemos y por lo tanto capaz de hacernos un aporte insustituible. Por eso, el primer gesto del amor es la gratitud. Amar al otro es celebrar su existencia y nunca darlo por descontado o prescindible. Amar es decirle a alguien con energía: eres maravillosa, eres maravilloso, gracias por existir. Y lejos de apresurarnos a dejar atrás ese momento, para crecer en el amor, hace falta ser capaces de renovar siempre el deseo. El eros es ciertamente una forma auténtica del amor y una dimensión fundamental de la vida humana, pero no es la única forma de amor posible y de hecho tampoco la más perfecta a la que estamos llamados. Hay que verlo más bien como un primer paso, el umbral de un camino que conduce a esa forma de amor más profunda que llamamos ágape. El amor agápico de benevolencia supone la afirmación del valor intrínseco de la otra persona, la conciencia de su dignidad esencial, que nos mueve a comprometernos con su crecimiento. El destinatario de este amor es visto no como perfectivo de nuestra propia naturaleza, sino como perfecto en sí mismo, como portador de una belleza y un valor que son independientes de nuestras propias necesidades, como alguien que merece ser afirmado por sí mismo. Dicho sentido de la dignidad inherente a quien amamos, nos exige mostrarnos respetuosos, viendo su valor como algo que tenemos que estudiar y proteger. Cuando amamos de este modo, ponemos especial cuidado en evitar conductas egocéntricas que pasan por encima del otro y le hacen daño. Amamos de un modo abnegado y desinteresado, porque en lugar de subordinar al otro a nuestras necesidades, lo afirmamos en su alteridad e incluso nos mostramos dispuestos a posponer las propias preferencias para garantizarle su propio espacio de crecimiento. Amar de esta manera es esforzarse porque aquel a quien amamos florezca y alcance siempre lo mejor, negarnos a nosotros mismos si esto hace falta con tal de verlo realizar sus mejores posibilidades. Esta es la clase de amor que nos lleva a decir cosas como: tú vales más, por ti lo daría todo, no te preocupes por mí, estoy disponible para lo que sea que necesites y no te abandonaré nunca. A muchos, la idea de que el ser humano pueda amar así les despertará cierto escepticismo, y con cinismo querrán ver en toda aparente manifestación de ágape una forma de eros encubierto. Ciertamente, hay situaciones vitales desde las cuales parece difícil creer en el amor entendido de esta manera.
En ese sentido, ser capaces de amar de esta manera es un rasgo propio de la madurez, que solo se puede alcanzar cuando se ha recorrido ciertos itinerarios de crecimiento. El niño tiene un nivel de indigencia tan manifiesto que le resulta casi inevitable vivir atrapado en cierto egocentrismo estrecho, que hace que tenga dificultades para comprender que los otros tienen una vida independiente y que no puede pretenderse que estén perpetuamente subordinados a los propios deseos. Pero a medida que se madura, se va tomando más conciencia de la realidad del otro. Descubrimos en nosotros la capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar de los demás y ser solidarios con sus tristezas y alegrías. Si la reflexión en torno al Eros nos revelaba que un primer gesto característico del amor es saber dar gracias, la consideración sobre la índole propia del ágape nos permite decir que un segundo gesto constitutivo del amor es ser capaces de pedir permiso. Pedir permiso significa ser consciente de la dignidad que tiene el otro y el respeto que nos merece, y por lo tanto comprender que no podemos invadir ese espacio sagrado de su intimidad como si solo fuera un objeto a disposición de nuestros caprichos o necesidades personales. Amar a una persona es comprender y aceptar que ésta tiene sus propios tiempos, necesidades y prioridades que no necesariamente coinciden con las nuestras, y estar dispuestos a esperarlos cuanto haga falta para que recorran su propio camino. A diferencia de los celos que despierta el Eros, el ágape es un amor que nos mueve a garantizar un espacio de libertad y respeto para el otro, permitiendo que haga su propio camino e incluso tolerando que tome decisiones que no comprendemos, sea porque nos resultan incómodas o porque abiertamente tememos que esté cometiendo un error. Ahora bien, existe cierta tradición que se empeña en exacerbar la distinción entre Eros y ágape, a tal punto de sostener una separación total o incluso una oposición dialéctica entre ambos, y al hacer esto termina por distorsionar prácticamente este último tipo de amor. Desarraigado del Eros y convertido en su abierta negación, el supuesto ágape se presenta como un pseudo-amor puramente espiritual y operativo que se termina volviendo frío e inhumano, un amor burocrático que se agota en cumplir ciertas obligaciones y respetar ciertos límites determinados por la dignidad del otro, sin celebrar nunca su belleza como algo que enriquece nuestra propia vida. Todos somos capaces de comprender cómo, a veces, ser muy educados y respetuosos puede llevar a ser distantes. Cuando el otro es visto al margen de los proyectos, se convierte en un puro límite, un estorbo que obstaculiza nuestro desarrollo personal y se vuelve una carga insoportable. Solo Dios podría tener un amor que sea pura negación. Se requiere estar plenamente finalizados o ser totalmente perfecto para que el otro no pueda ser jamás un límite del propio despliegue. Este es particularmente claro cuando interviene la fragilidad de quienes amamos. Con su conducta, las personas a las que queremos pueden frecuentemente decir de la dignidad que les atribuimos e incluso hasta cierto punto perder parte de ese valor que reconocíamos en ellas. Cuando ocurre esto, el respeto por el otro se presenta como un absurdo y estéril posponernos para posibilitar el florecimiento de quien constantemente nos falla y frustra todas las posibilidades que prometía. En estos casos, el pseudo-ágape puede volverse implacable, queriendo castigar y reprobar al amado porque no nos corresponde ni está a la altura de la estima que le tenemos. O peor aún, castigarnos a nosotros mismos, sintiendo que quizás somos en último término los verdaderos culpables de esta tragedia, al no haber sabido dar a esa persona que queríamos lo que realmente necesitaba de nosotros. Ante todo esto, surge la tentación de desvincularse y olvidarlo, para evitar que siga siendo un peso que nos arrastre en su incapacidad para despegar. Y es que, en suma, cuando es concebido como opuesto al Eros, el amor agápico se vuelve humillante e insostenible. Presenta al otro como puro receptor pasivo de un amor que no recibió correspondencia y que desemboca en la frustración de quien ama y la denigración de quien era amado. Pero, ¿qué tiene que ver toda esta compleja psicología del amor con las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio que recordábamos al comienzo del episodio? Hay una conexión más profunda de lo que puede parecer a primera vista, pues el conflicto que estamos describiendo está en el núcleo de lo que llamamos redención del corazón, y encuentra en el matrimonio una de sus salidas más hermosas y eficaces. Lo que explicábamos recién revela cómo en el ser humano el ágape no puede ser una negación del deseo erótico, sino su sublimación, algo que brota desde aquel y lo transforma sin tampoco llegar nunca a suprimirlo del todo. De lo que se trata no es de renunciar al Eros, sino de evitar que se desordene, y de generar las condiciones para que madure en la dirección de un amor agápico de donación recíproca. Y para eso, necesitamos también primero que sea sanada la herida que deja el pecado en nuestra intimidad personal. En cierto modo, esta es una tarea para toda la vida que está en el corazón de la vocación humana al amor de comunión y que no puede ser íntegramente alcanzada sin la ayuda de la gracia. Y si bien para esto hay diversos caminos de vida cristiana, uno de los cuales es de hecho el celibato o continencia por el reino de los cielos,
que en cierto sentido podría también sostenerse que es el más excelente, pero es una materia sobre la que deberemos profundizar en otra ocasión. El hecho es que la ruta más corriente dentro de la Iglesia para lograr esta sanación y maduración en el amor es precisamente el amor conyugal. El amor conyugal tiene la capacidad específica de reconciliar y anular eros y ágape de un modo peculiar, pues tiene la riqueza de ser un camino mediante el cual lo que en su origen se centraba en el deseo posesivo por el cuerpo del otro, se purifica y perfecciona hasta dar lugar a un abnegado e inquebrantable propósito de respetarlo y acompañarlo siempre. Pero no nos engañemos acá con sentimentalismos baratos. Lo que posibilita esta transformación no son las emociones subjetivas que se despiertan entre los enamorados, sino el compromiso libre y recíproco que sumen ellos a vivir un amor que sea exclusivo e indisoluble. Mediante una promesa solemne y pública, el marido y la mujer declaran ante toda la comunidad que se entregarán mutuamente solo a esa otra persona, estando siempre disponibles uno para el otro, y que perseverarán en esta entrega para toda la vida, afirmando su fidelidad aún en medio de las circunstancias más adversas. Así, la unidad exclusiva y la fidelidad hasta que la muerte los separe son las propiedades esenciales del pacto conyugal previstas por Dios desde el momento de la creación. Y si bien en ciertos contextos el pecado puede haberlas oscurecido y dado lugar a la aceptación social de formas de vivir la sexualidad que son contrarias al plan de Dios, un aspecto de gran relevancia dentro de la acción redentora de Jesucristo fue precisamente restablecer al interior de la Iglesia y con la ayuda de esta en toda la sociedad, las propiedades originales de esta institución. Acá hace falta hacer un par de aclaraciones. La primera es que ni Jesucristo ni la Iglesia han inventado el matrimonio. Esta es una institución natural, inscrita en el diseño creador de Dios y susceptible de ser en principio comprendida sin el auxilio de la revelación. Por natural, acá no estamos entendiendo lo instintivo y espontáneo, y contraponiéndolo a las creaciones sociales y culturales. No se pretende que un Tarzán criado por los simios y completamente al margen de la sociedad humana sepa de modo inmediato en cuanto descubre a la mujer que le atrae que el tipo de unión que debe vivir con ella es una que reúne las características esenciales del matrimonio. El sentido de natural que está tratando acá dice relación con algo que es objetivamente adecuado para que el ser humano alcance los fines o bienes hacia los que está orientado por el solo hecho de ser la clase de ser que es. En la medida que el ser humano requiere vivir en sociedad para realizarse como persona, se dice que es naturalmente social o político, lo cual en la práctica supone que las instituciones sociales y la cultura median necesariamente su comprensión de lo que es bueno para él y en el fondo posibilitan que se perfeccionen. Por lo tanto, se comprende que muchos de los rasgos propios del matrimonio alcanzarán una especificación más concreta mediante la cultura, pero sigue siendo una institución natural en cuanto que se presenta como necesaria para que la persona alcance sus fines a los que está inclinado por naturaleza. Las dos propiedades del matrimonio que se ha hecho especial mención, la unidad exclusiva y la indisolubilidad, vienen entonces determinadas por los fines específicos que persigue el tipo de unión que constituye esta institución. El bien hacia el que está objetivamente orientada la unión matrimonial ha sido tradicionalmente desglosado por los autores cristianos en tres fines interconectados. Los primeros dos son dimensiones inherentes al amor conyugal como realidad humana, que configuran el matrimonio como institución natural. El tercero, en cambio, es una dimensión específicamente teológica, relacionada con el papel que juega el matrimonio como sacramento dentro de la economía de la salvación. Dejaremos este último fin para el final de nuestro análisis, cuando volvamos sobre lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio como sacramento. Pero primero conviene que nos concentremos en una adecuada caracterización de los fines del matrimonio como institución humana natural. El primero de estos fines ha sido frecuentemente llamado fin unitivo, y dice relación con el auxilio y compañía mutua que se prestan los cónyuges en todas las circunstancias de la vida. Desde luego que esa sola amistad profunda es un bien humano deseable. Experimentamos de un modo bastante espontáneo esa necesidad de tener al otro a nuestro lado incondicionalmente, tanto de la perspectiva de la posesión de su cuerpo como del acompañamiento más espiritual que proporciona. En cierto modo, la exclusividad viene exigida por la misma dimensión celosa del eros, que hace que nuestro deseo de compañía solo pueda ser plenamente satisfecho si ambas partes asumen el pacto recíproco de abstenerse de buscar esa satisfacción en otra persona. Al contraer matrimonio, los cónyuges aspiran a un vínculo que garantice la pertenencia mutua, y esto da lugar a un primer ámbito en el cual eros y ágape se abrazan. Aunque solo fuera por motivos transaccionales, la satisfacción del deseo tiene por condición cierta dosis de abnegación respetuosa por parte de ambas partes. Y esto es una primera ley de vida que los cónyuges aprenden en el camino del amor. Pero quedarnos solo en esto sería un tanto empobrecedor, y de hecho no se puede entender correctamente lo que es el matrimonio si se coloca entre paréntesis la finalidad procreativa del mismo. La fecundidad es otro bien fundamental al que la unión está objetivamente ordenada.
Acá es preciso traer a colación el hecho sorprendente de que Dios ha querido bendecir esa entrega mutua de los esposos con la posibilidad de engendrar nueva vida. Esto tiene con frecuencia cierta dimensión gratuita y espontánea. Hay algo de sorpresa, porque al menos normalmente ese no era el objetivo primordial perseguido por los cónyuges cuando iniciaron su relación. Esto da lugar a un nuevo y más profundo enlace entero y ágape. La fecundidad revela que en el ser humano hay un deseo e incluso una necesidad de entrega gratuita, un gozo profundo que nos hace crecer en la medida en que descubrimos el valor intrínseco de los otros y nos comprometemos a su servicio. Es decir, la fecundidad permite trascender y le da a la vida cierto sentido de misión, porque hace que ambos cónyuges colaboren gratuitamente en un proyecto común que es más grande que ellos mismos. Un amor que quedase cerrado en la sola amistad entre los cónyuges, sin abrirse a nadie más, acabaría convertido en una codependencia tóxica en la que terminan abusándose mutuamente y nunca comprenden verdaderamente el sentido del don. De luego que la fecundidad de la que estamos hablando adquiere su manifestación más espontánea y originaria en la procreación biológica. Pero es importante destacar que tampoco se agota en ese plano. Las parejas estériles y quienes viven en celibato también están llamados en cierto modo a vivir y experimentar la fecundidad. Pero es posible que en su caso ello resulte menos espontáneo y requiera un ejercicio de libertad mucho más deliberado. En cualquier caso, este deseo de ser fecundos permite superar la frialdad burocrática del pseudo-ágape que descubrimos un poco antes, estableciendo un compromiso que exige superar las fragilidades tanto del amado como del amante. La realización de esta misión conjunta implica a los cónyuges a tal punto que no pueden desentenderse de ella, e incluso es posible que experimenten su fracaso como equivalente a la frustración global de la propia vida. Nada es más doloroso por unos padres que sentir que han fracasado en la tarea de educar a sus hijos. Tradicionalmente se decía a menudo que la procreación era el fin principal del matrimonio. Y esto es verdadero sobre todo en el sentido de que el procrear es lo más distintivo y configurador del amor conyugal como diversas otras clases de amores. Es en este aspecto donde el matrimonio más se distingue de otros tipos de relación humana. Pues si solo se tratara de una amistad y acompañamiento mutuos, parece claro que muchas personas pueden vivirlo sin necesidad de ser propiamente cónyuges. En cualquier caso, esta centralidad de la dimensión procreativa no significa que los otros bienes no sean propiamente fines. Y de hecho no hay obstáculo en que, subjetivamente, sean a veces los que más dominen la intención de los cónyuges, con tal que ellos no estén negando o olvidando que la fecundidad es también una dimensión inherente de su amor, y lejos de cerrarse a ella, dejen que el amor que los une madure y crezca en esa dimensión. Los fines que hemos descrito permiten entonces a los cónyuges recorrer ese camino de crecimiento que va desde el deseo a la entrega. Pero eso solo en la medida en que su amor sea correctamente encauzado dentro de los márgenes o leyes que gobiernan la vida conyugal. Además, tiene un papel fundamental la interconexión entre ambos fines, pues de alguna manera estos se sustentan y reclaman mutuamente. Por eso, la exclusión deliberada de uno de ellos conlleva tarde o temprano la frustración del conjunto, falseando el acto por el que supuestamente se buscaban los otros. Sería un obvio desorden buscar la fecundidad al margen del amor de amistad con el cónyuge, cosa que no puede hacerse sin instrumentalizar y objetivar al otro. Igualmente, tampoco puede privarse el acto sexual de su natural fecundidad sin estar falsando su orientación hacia una donación auténtica e integral de la propia vida que éste significa. Cuando no se respeta la exclusividad indisoluble o se separa artificialmente los fines que hemos descrito, este frágil entramado que ensamblaba ambas clases de amor comienza a formarse fisuras que poco a poco entrampan el crecimiento de esa relación y fácilmente desembocan en abiertas rupturas. En todo caso, no hay que perder de vista que acá hemos hablado de los fines que tiene el matrimonio como institución, que no necesariamente se tienen que identificar de todo momento con la intención subjetiva que tienen los contrayentes. Naturalmente hay mayor madurez cuando conocemos los bienes que están detrás de las instituciones de las que participamos y orientamos esa participación a la consecución deliberada de esos fines específicos. Pero eso no es siempre indispensable para que la institución alcance dichos fines. Por eso, lo que se requiere para contar válidamente matrimonio es consentir a tenerse a las propiedades inherentes al amor conyugal y a abstenerse de aquellas conductas que de suyo frustran sus fines. Pero no necesariamente estar con plena pureza e intención fijando nuestra mirada exclusivamente en los bienes a los que se ordena objetivamente la unión conyugal. De hecho, con cierta frecuencia es en cierto modo el entorno social el que sostiene a los cónyuges, transmitiéndonos las reglas que deben respetarse al interior de una institución para que ella alcance sus fines propios. Y estos solo se van adquiriendo mayor conciencia del alcance y sentido de esos bienes a medida en que se ajustan estas reglas y van entrando poco a poco en el circuito de participación en una relación virtuosa. Pero este asunto de la virtud adquirida mediante el respeto constante de ciertas leyes sociales no retrocede a todo lo que se explicó en el capítulo anterior sobre la necesidad de la gracia y su fuerza liberadora
En el fondo, el significado profundo que tiene el hecho de que entre los cristianos el matrimonio sea también un sacramento. Desde una perspectiva más específicamente cristiana, se reconoce además al matrimonio un fin propiamente sobrenatural, característico de su papel dentro del proyecto salvífico de Dios. Es lo que podríamos llamar su fin redentor, y que algunos autores dentro de la tradición cristiana designaron remedio de la concupiscencia. Esta última expresión puede dar lugar a malentendidos, sobre todo si se la interpreta desde una antropología empobrecedora y se supone algo así como que los seres humanos son como una olla a presión, prisioneros de un cóctel de hormonas que amenazan con reventar violentamente si permanecen reprimidas por demasiado tiempo. Bajo este paradigma, la relación conyugal sería inherentemente abusiva, pues supondría convertir a la otra persona como un mero recipiente sobre el que descargo energía para aliviar el estrés. Pero lejos de semejante monstruosidad, la referencia a un remedio de la concupiscencia hace alusión al hecho de que el amor conyugal logra restablecer el orden del corazón humano, encauzando las pasiones desordenadas de un camino que facilita el crecimiento espiritual de los cónyuges y su conversión a Dios. Entendido en este sentido, se puede considerar que desde el punto de vista teológico, este es el fin principal del matrimonio, al cual se subordinan los otros dos, porque finalmente la alianza conyugal se ordena ante todo a la santificación de los esposos y la amistad y fecundidad solo son auténticos bienes en la medida en que contribuyen a su santidad. Es por esta razón que el matrimonio es un auténtico sacramento, es decir, signo sensible y eficaz por medio del cual se comunica la gracia divina a los fieles para que participen en los bienes de la redención obrada por Cristo. Esta idea está particularmente expresada en un famoso y bellísimo texto de San Pablo, que lamentablemente ha sido con frecuencia interpretado de un modo algo mezquino y superficial. Me refiero a las confidenciales afirmaciones de la carta a los Efesios, en la que se dice: sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el sabor de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera la mujer debe respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. El texto que acabamos de leer levantará justificadas suspicacias desde una perspectiva feminista, puesto que hay una alusión bastante explícita a la necesidad de que la mujer viva sometida a su marido. ¿Realmente estamos como cristianos obligados a considerar que esta misógina pretensión es palabra de Dios, revelada, irreformable, infalible, que debemos aceptar con entera fe? Naturalmente que, en cuanto a texto inspirado que ha quedado incluido dentro del canon bíblico, la carta a los Efesios tiene máximo peso normativo para la fe cristiana. Ciertamente esto no impide que, además de ser palabra divina, la Sagrada Escritura sea también palabra humana, y que sin duda la mentalidad y prejuicios del mundo en que vivieron estos autores humanos se hagan también presentes en el texto. En ese sentido, se puede reconocer sin problemas que el énfasis paulino en la obediencia que la mujer debe prestar al varón, a los ojos de hoy resulta desequilibrado. Y sin duda este forma parte del conjunto de textos que han sido por siglos empleados para sustentar la mentalidad machista y misógina. Pero encerrarnos en ese aspecto y no pensar más a fondo el significado de la propuesta paulina sería un error gravísimo, que en definitiva solo puede cerrarnos al mensaje que el Espíritu Santo quiso comunicar para siempre a la Iglesia al inspirarlo. La primera clave por una interpretación adecuada del pasaje es la frase inicial, en la que la exhortación al sometimiento recíproco es dirigida de modo indistinto a todos los fieles, sin importar su sexo. Esto sin duda entrega una idea muy sugerente para hacer frente a los excesos ideológicos de cierto feminismo. En lugar de la mentalidad emancipadora que mueve a todos a reclamar su autonomía y negarse a servir y obedecer a nadie, el texto quiere invitarnos a una revolución basada en el servicio universal. Cuando se ven las cosas de esta manera, el sometimiento de las mujeres a los varones, característico del océano que vivía San Pablo, cambia por completo de significado. Lejos de ser un signo del pecado y la opresión social que éste ha suscitado en la sociedad humana, se convierte en una manifestación paradigmática del movimiento de abajamiento que vivió en primer lugar el propio Jesucristo y que toda la Iglesia está llamada a imitar para poner fin al pecado. Por otro lado,
Esta sumisión de la mujer al varón tiene como correlato el sacrificio del varón en favor de la mujer, a imitación de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Idea que, lejos de coincidir con los prejuicios del tiempo en que fue escrito el texto, rompe por completo con ellos y debía resultar muy llamativa para los lectores de ese entonces. Es de hecho esta exigencia de vivir una solicitud amorosa que brota de la conciencia del vínculo íntimo que une a ambos y los hace solidarios entre sí, lo que más enfatiza San Pablo. Y si se la mira en perspectiva, es un mensaje que el hecho de promover el patriarcado abrió paso a una nueva mentalidad que, llevada hasta sus últimas consecuencias, resultaba remedio mucho más eficaz a la opresión patriarcal. Porque, en el largo plazo, la subversión más radical no es la que cambia el lugar entre dominadores y dominados, sino la que logra instaurar un estilo de vida en el que quien está en el poder renuncia definitivamente a toda forma de dominación injusta. Y esta subversión cristiana, en la que se renuncia definitivamente a la dimensión dominadora del eros y se apuesta por buscar la felicidad en el don gratuito de sí que hace posible una verdadera comunión, es un movimiento que, produciéndose en primer lugar al interior de los matrimonios cristianos, da lugar a un movimiento que luego se replica a través de toda la sociedad y se expande por la creación a lo largo de los siglos. Ya en el Antiguo Testamento se había retratado la alianza irrevocable de Dios con su iglesia con la imagen del matrimonio, metáfora que a su vez implicaba hacerse cargo de la indisolubilidad que Dios ha previsto para este último. En el Nuevo Testamento, el matrimonio se convierte en un sacramento que refleja de modo vivo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo realiza de un modo excelente en la vida de los cónyuges. Así, el amor y entrega recíproco de estos se convierte en un signo visible que testifica la fidelidad y la misericordia de Dios que nos ha redimido. Es todo el secreto del Evangelio lo que está en acción en la vida de ese marido y esa mujer que se aman y se respetan todos los días de su vida. Y esa fecundidad y amistad a las que se ordenaba su matrimonio quedan así elevadas al orden sobrenatural y convertidas en un vehículo para su salvación y la de quienes nos rodean. Y en el corazón de este misterio se alza nuevamente la exigencia de indisolubilidad que Jesucristo proclamó ante los escribas que le preguntaban sobre el divorcio, y que resultaba entonces tan chocante como ahora. Si creemos en la fidelidad y la misericordia incondicionales de Dios, debemos creer también en la posibilidad de que con la ayuda de la gracia los esposos cristianos reflejen en su propia vida esa fidelidad y misericordia incondicionales. Decíamos que el Eros nos revela que un primer gesto del amor es dar gracias por la existencia del otro, y que el ágape nos enseña que un segundo gesto característico del amor más maduro es también tenerle respeto y saber pedir permiso. Pues bien, considerar la realidad del amor conyugal elevado al orden sobrenatural y previsto por Dios como eficaz remedio de nuestra concupiscencia, nos lleva a percatarnos de un tercer gesto distintivo del amor: pedir perdón y perdonarse. El amor de un corazón que ha sido redimido por la gracia se expresa especialmente en el reconocimiento de los errores pasados, y la fe en un amor que renace y saca fecundidad también ahí donde parecía que ya no quedaban esperanzas. Un amor que se hace cargo de nuestra fragilidad y nos permite superar progresivamente nuestras insuficiencias y defectos, porque ya no es un amor puramente humano, es una participación en el amor divino que entronca con la fuerza inagotable de la vida y, dejándose transformar por ella, la difunda a nuestro alrededor. Les agradezco mucho por haberme acompañado durante este segundo ciclo de capítulos. En los meses que siguen es posible que les traiga novedades sobre el avance de la edición del libro y que eventualmente se tome ocasión de ese proceso para hacer una nueva optimización en el audio de algunos de los episodios de la primera temporada. No dejen de compartir el podcast entre sus conocidos para que cuando Dios mediante inauguremos la temporada del año que viene, hayamos dado un nuevo salto adelante los suscriptores del canal y los auditores regulares de los episodios. ¡Nos vemos online!